Es muy importante que el psicoterapeuta facilite que el paciente haga contacto con su emoción, la verbalice e incluso la actúe. Es decir, que el terapeuta en su formación, en su preparación, necesita tener las habilidades y los recursos para identificar las emociones y de acuerdo a eso ya poder facilitarlas. Habitualmente los traumas de la niñez o de cualquier otra edad, ¿no? Están asociados con las emociones. O sea, van a haber creencias en relación a determinadas cosas. Por ejemplo, si paso bajo la escalera, qué miedo, porque algo malo me va a pasar. O creencias mucho más fuertes. Bueno, si es que hago tal o cual cosa, Dios me podría castigar, miedo. También pueden asociarse las emociones a imágenes, a reminiscencias, es decir, recuerdos de eventos pasados que fueron traumáticos. Cuando un niño, por ejemplo, era violentamente castigado o lo encerraban en su habitación, no lo dejaban salir ni siquiera para que tome sus alimentos, o el papá lo alzaba y lo metía a la tina y le abría la ducha, ¿no? Entonces, esas experiencias van a estar muy asociadas, muy vinculadas a emociones. Y en la parte del proceso psicoterapéutico, el terapeuta va a estar preparado para facilitar, volver a hacer contacto con esa experiencia y poder canalizar de la manera adecuada, según una determinada técnica, que la persona pueda eh, curar ese trauma, cerrar esa herida. Por ejemplo, si un hombre adulto está narrando el terror que sentía cuando su padre llegaba a casa, ya él recuerda que cuando era niño ya escuchaba los pasos del papá que llegaba y ya corría y se escondía bajo la cama. Es decir, que experimentaba bastante miedo, se aterraba a tal punto que se iba a esconderse para que el papá no lo encontrara. Probablemente asociada a esa emoción de miedo, de terror, hayan experiencias que van a ser muy importantes de trabajarlas en el proceso psicoterapéutico, facilitando que esta persona de manera progresiva vaya expresando su emoción auténtica, su emoción genuina. El psicoterapeuta elegirá de acuerdo ya a su formación, a su experiencia o a su intuición de entre las diversas técnicas que utilizamos en el análisis transaccional. Tenemos distintas técnicas. Acá he traído algunas para que tengan como referencia. En el lado izquierdo de la lámina ustedes están viendo el título de un libro que tiene que está hecho para el tratamiento de los trastornos de personalidad y de algunos síndromes de acuerdo al análisis transaccional. O sea, ya son técnicas que permiten que el terapeuta las vaya practicando, aprendiendo y se vaya convirtiendo, teniendo mayor habilidad. Entre las distintas técnicas que les he traído está la técnica del elástico. La técnica del elástico consiste en que la persona, cuando está narrando una experiencia, se llama elástico porque es como que al mismo tiempo que está narrando la experiencia, lo llevamos, inducimos para que vaya hacia la experiencia que fue traumática. En el ejemplo que les leí en la lámina anterior, este hombre que está recordando, por ejemplo, que tan pronto ya sentía los pasos de su padre, el elástico consistiría en que ahí sentado frente a nosotros, hacer el elástico consistiría en que él mismo regrese hasta esa experiencia y nos cuente más detalles de cómo estaba viviendo. Otra técnica que ustedes van a escuchar con frecuencia es la de la silla vacía. A través de la silla vacía, el paciente coloca a una persona que haya sido importante en su vida para establecer un diálogo y expresarle determinadas emociones. También esas emociones pueden estar en relación a experiencias actuales. Por ejemplo, una persona, pues un trabajador ha tenido un momento muy conflictivo con su jefe y se ha quedado con mucha cólera. Entonces, durante la terapia le pediremos que en la silla vacía coloque
a ese jefe y le diga todo lo que hubiera querido decirle con la cólera que ha sentido. O sea, que le exprese, golpeando el cojín o gritando, que le molesta mucho la forma como lo ha tratado. La regresión es otra técnica. En la regresión, esa diferencia del elástico es que se va induciendo a la persona para que reviva la experiencia misma, temprana. No se establecen dos momentos como en el elástico, adulto y niño, sino en la regresión, esa persona adulta se le va induciendo que vaya retrocediendo en edad, que sea adolescente, por ejemplo, y de la adolescencia que regrese a la casa familiar, que está en la casa familiar, está recorriendo la casa familiar y en ese momento le pedimos que empiece a escuchar los pasos del papá que está viniendo. O sea, él mismo está regresionando en edad y en tiempo. Y en base a eso vamos a trabajar la expresión de las emociones que aparezcan. También se pueden trabajar las emociones en la imaginería. O sea, nosotros podemos imaginar, no en el mismo momento que hemos experimentado la emoción, que estamos expresándole en nuestra imagen, en nuestra imaginación, lo que hemos sentido con una determinada persona, que no era el momento adecuado para expresarlo, ni cómo hubiéramos querido hacerlo. Por ejemplo, si a alguien le asaltan, le roban su billetera o su celular y el ladrón se va corriendo, al principio va a ser miedo, luego probablemente sea cólera, de querer agarrarlo a golpes al ladrón, porque le está quitando algo suyo. Entonces, en la imaginería, la persona puede imaginarse que lo agarra a golpes al ladrón, que lo insulta, porque la imaginación no se va a convertir en realidad, pero sí le permite canalizar la emoción, toda la cólera contenida que pudiera tener. Y también puede servir para imaginar el temor, todo lo que experimentó en ese momento. Para las somatizaciones, que es una forma como recuerden que hablamos en la clase anterior, habló Fabio sobre las somatizaciones que vienen a ser, que están asociadas a los rebusques. La persona tiene dificultad para expresar una determinada emoción genuina y entonces empieza su cuerpo a mostrar alguna molestia, como por ejemplo ardor en el estómago, dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor de cintura, tos a veces. A veces lo que llamamos también en psiquiatría las conversiones, o sea, la pérdida de funcionalidad de alguno de los miembros superiores, de alguno de los sentidos. Entonces ahí vamos a utilizar para la canalización de las emociones el diálogo con la sensación o con el órgano afectado, que también se podría hacer uso de la silla y ahí la persona va a dialogar con ese órgano. Ejemplo, una persona que está muy molesta, por ejemplo, y que cada vez que nota ya, descubre que cada vez que se molesta termina sintiendo un dolor de cabeza porque no expresa su cólera, podríamos pedirle en la sesión de terapia que coloque a su cabeza en la silla, a su cabeza con dolor y que le empiece a hablar. Y el dolor le va a ir respondiendo. Y se puede hacer un intercambio de sillas. En una silla está el paciente, al frente está el dolor de cabeza o la cabeza con dolor. Luego hacemos ese intercambio. Y van a ir apareciendo tanto aspectos de los cuales el paciente no los tenía conscientemente, como van a ir apareciendo las emociones que nos vamos a permitir facilitar y que exprese la persona.